Hoy vamos a darle una vuelta a una de esas preguntas de toda la vida. Una que de tanto repetirla parece que ya no significa nada. Para hacerlo, nos vamos a apoyar en un ensayo muy lúcido del doctor Daniel Rojas, que es médico de familia. La idea es explorar cómo algo que parece tan trivial como si nos gustan más los perros o los gatos, puede en realidad estar mostrándonos las estructuras profundas de nuestra manera de estar en el mundo. La pregunta es esta. Seguro que la hemos oído 1000 veces. Se ha convertido casi en un juego, ¿verdad? Una etiqueta que nos ponemos en 2 segundos. Pero, como pasa con esas costumbres que aguantan el paso del tiempo, si sigue ahí es porque en el fondo toca algo que es verdad. Algo que va mucho más allá de que nos guste más un animal u otro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco más incómoda. Porque esto no es un test de personalidad de revista. Es la puerta de entrada a una conversación bastante más seria. Hoy no vamos a hablar de animales, en realidad. Vamos a hablar de cómo creamos vínculos, de cómo manejamos el control y, sobre todo, de cómo regulamos nuestro propio sistema emocional. Venga, entremos en materia. La cuestión de fondo no es qué animal es mejor, para nada. La pregunta de verdad es, ¿qué tipo de relación está buscando nuestro sistema para mantenerse en equilibrio? ¿Qué clase de contacto necesita y, a la vez, qué clase de contacto es capaz de tolerar? Y ojo, esta distinción es fundamental. Que te guste un perro o un gato no define quién eres, en absoluto. Pero sí que, delata una tendencia, una orientación. Es como una pista muy valiosa sobre nuestro modo preferido para regularnos en las relaciones. No dice quién eres, sino cómo tiendes a estar. El ensayo del Dr. Rojas lo que propone es un contraste clave, y es importante decir que evita siempre las caricaturas, ¿sabes? Nada de la persona solitaria de los gatos o la persona súper extrovertida de los perros. No va de eso. Va de dos modelos de vínculo que son radicalmente distintos. Fijaos en el contraste. Quienes suelen preferir a los perros, por lo general, se sienten más cómodos en un vínculo que es explícito. O sea, un lazo que pide cosas, que se ve, que te estructura el día, tienes que sacarlo a pasear, tienes que jugar. En cambio, quienes prefieren a los gatos a menudo toleran peor la intrusión. Buscan un vínculo que no está garantizado, que es autónomo, que no se está imponiendo todo el rato. Y esta frase es el eje de todo. La voy a decir con una pausa. El gato no confirma. Para ciertas personas, esta falta de una validación constante, de una respuesta que sabes que va a llegar sí o sí, no es que le falte algo. Es precisamente la condición que necesitan para que su sistema nervioso se calme. Un espacio que sencillamente no exige nada. Y esto nos lleva directamente al corazón silencioso de este ensayo. El porqué de esta preferencia no es principalmente algo psicológico, sino neurobiológico. Es, en el fondo, una estrategia de autorregulación de nuestro sistema nervioso. Esta es la pregunta clínica, la de verdad, la que sin saberlo nos podríamos estar haciendo. De una forma totalmente inconsciente buscamos el tipo de compañía que nos ayude a bajar nuestro estado de alerta interno. Una compañía que, en lugar de ponernos más nerviosos, nos ayude a encontrar el equilibrio. Y para lograr eso existen como dos grandes estrategias. Por un lado, la descarga, que se asocia más al perro. Implica movimiento, salir, contacto físico. El estímulo de fuera ayuda a soltar la tensión. Y por otro, la contención, más propia del gato, que lo que hace es favorecer la calma a través de la quietud, de una presencia silenciosa, de un ritmo más lento. Ninguna es mejor que la otra, que quede claro. Son dos maneras distintas de encontrar seguridad. Es muy difícil que alguien elija su preferencia de forma racional, ¿no? Simplemente algo encaja. Y esto es porque la preferencia no se elige, se reconoce. Resuena con los climas afectivos de nuestra historia personal. Cuánta cercanía podíamos tolerar de pequeños, cuánta autonomía se nos permitía. Es un aprendizaje que está grabado, no es una decisión que tomamos un día. Vamos a abordar ahora la advertencia central de todo este análisis. El error más típico es idealizar nuestra preferencia y acabar convirtiéndola en una identidad, en una etiqueta rígida que nos define y que además nos justifica. Es súper importante entender esto desde un punto de vista casi médico. Aunque los beneficios de tener una mascota son innegables, el animal no nos corrige. Lo que hace es acompañar nuestro carácter y sobre todo amplificarlo. El perro refuerza la tendencia a la acción, el gato la tendencia al repliegue. Y esto puede ser bueno, claro, pero también tiene el riesgo silencioso de caer en un exceso de estímulos sin reflexión o en un exceso de quietud que se convierte en parálisis. Y esta es la idea clave que nos tenemos que llevar. Nuestra preferencia es una herramienta de autoconocimiento potentísima, pero no una identidad fija. Nos da información sobre cómo funcionamos. Por ejemplo, ¿necesito un estímulo de fuera constante para sentirme en calma? ¿O al revés, mi necesidad de estar tranquilo se está convirtiendo en una forma de evitar las cosas? Por eso mismo, usar nuestra preferencia como una excusa, el típico «es que yo soy así», no cierra ninguna conversación. Debería ser justo lo contrario, debería abrirla.
De hecho, muchas veces lo más terapéutico no es reafirmarnos en la etiqueta, sino intentar integrar con cuidado un poquito de lo contrario, un poco más de pausa para la persona de perros, un poco más de acción para la persona de gatos. Al final, todo esto se reduce a cómo negociamos dos necesidades humanas que son básicas. No se trata de qué animal demuestra más inteligencia emocional o es moralmente superior, no. Se trata de que todos necesitamos, en distintas dosis, vínculos que nos empujen a salir al mundo y a la vez vínculos que respeten nuestro espacio y no nos invadan. Los dos son válidos y los dos son necesarios. Y cerramos con esta pregunta, que se queda abierta para la reflexión. Cuando buscamos un compañero, ya sea un animal o una persona, ¿qué estamos eligiendo en realidad? ¿Elegimos compañía o elegimos regulación? La respuesta seguramente nos dice mucho sobre cómo está nuestro sistema nervioso a día de hoy. Gracias por la escucha.